Muy bien, y ya comenzamos con lo que hemos denominado la estación 1, que es el conocimiento, la más regional de las economías. Y a modo de introducción los invito a ver un breve video institucional. Somos Argentina, uno de los 194 países que existen en el planeta. En Argentina vivimos 46 millones de personas, apenas el 0,6% de los 7.900 millones de habitantes de la Tierra. Acá, en la octava extensión del territorio del mundo, convive una geografía generosa en diversidad y riquezas naturales con un pueblo creativo, fecundo, amable y dedicado, que ha creado ciudades, industrias, cultura y sobre todo una identidad reconocida mundialmente. Hoy, como nunca en la historia, la humanidad se enfrenta a un drástico cambio de época y a una transformación tecnológica y cognitiva sin precedentes. Esta evolución que avanza a grandísima velocidad, con nuevas ideas y herramientas, condicionan la forma de ver el presente y el futuro de todos. Y ahí, en ese contexto, Argentina se encuentra una vez más frente a nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo, que pueden modificar nuestro bienestar y forma de vida de una manera increíblemente positiva. Desde Argencon sabemos que los argentinos estamos preparados para enfrentar los desafíos de esta época con el talento y capacidad que vive en nuestra gente. Esa gente que hace que miles de empresas y emprendimientos creen una nueva economía del conocimiento en áreas tan diversas como las biociencias, la informática y las comunicaciones, las ciencias del suelo, la ingeniería nuclear y satelital, las nanotecnologías, los servicios profesionales, las industrias creativas, la investigación y el desarrollo, la inteligencia artificial y la robótica. Es el compromiso, son las personas. Es la suma de cada uno de nosotros, lo que hace que desde cada rincón del país se produzcan productos y servicios de alta tecnología para todo el mundo. Somos Argentina. Somos conocimiento. Somos Argencon. Y para entender bien y para saber de qué se trata, seguramente sus hijos, sus nietos o sobrinos sean los protagonistas de los que estamos hablando. Esto les va a permitir entender bien, cuando uno habla de los hijos, lo ve muy cercano. Esto es lo que se viene y esos chicos van a ser los grandes protagonistas de esta industria del conocimiento que tiene una importancia cada vez más creciente en economías locales, como aquí en Córdoba, por el potencial, la creación de empleo y desarrollo económico. La expansión del teletrabajo hoy hace innecesario que los jóvenes, que los chicos se vayan de sus ciudades, de sus pueblos, que emigren a centros urbanos desconocidos para ellos, a grandes ciudades, para que tengan que acceder a un empleo allá, lejos de sus casas. Esto permite, justamente, el teletrabajo, desarrollar carreras profesionales en la ciudad de origen y que participen desde acá o donde sea en proyectos de alto valor tecnológico y también salarial. Vamos entonces al panel que va a ser moderado por Gabriel Alasia, a quien invito a subir, y junto a él a Martín Rapetti, José María Gasparín, Marcelo Elizondo y Luis Galeazzi. Gabriel Alasia es ingeniero en sistemas e intraemprendedor con más de 20 años de experiencia liderando equipos en la industria de la tecnología. Desde hace más de 17 años trabaja en Globant. Fue él quien impulsó y lideró la apertura de Globant Córdoba hace 12 años y actualmente se desarrolla como VP Corporate Development, liderando la integración de las compañías adquiridas globalmente. En el ecosistema de Córdoba, él es el presidente de Junior Achievement Córdoba y miembro fundador y consejero del grupo TechEx y ha participado en el Advisory Board de Endeavor Córdoba. Martín Rapetti es economista y profesor universitario argentino, ha trabajado en varios organismos gubernamentales, ha sido consultor para varias organizaciones internacionales. Se especializa en macroeconomía, finanzas públicas y desarrollo económico. Es fundador y director de la consultora en Economía Equilibra y anteriormente fue jefe de economía de CIPEC. José María Gasparín, economista argentino, actualmente socio y director de la consultora
Equilibria se especializa en asesoramiento financiero y económico para empresas y organizaciones en Argentina y también en la región. Gasparín tiene una amplia experiencia en el sector financiero y ocupó diversos cargos en empresas, instituciones financieras, también en el Banco Central de la República Argentina. Marcelo Elizondo, también con nosotros, es consultor, experto en comercio internacional y estrategia empresarial, asesor de empresas y asociaciones empresariales y analista, profesor, investigador universitario, conferencista, columnista en medios de comunicación y también revistas especializadas en Argentina y el exterior. Y Luis Galeazzi es nuestro director ejecutivo en Argencom, la asociación civil que representa a las empresas líderes de la economía del conocimiento en nuestra Argentina. Galeazzi es un especialista en políticas públicas y ha trabajado en diversos proyectos de desarrollo de la industria tecnológica en Argentina. Con todos ustedes, el equipo de esta primera estación que llamamos la estación El Conocimiento, la más regional de las economías, moderada por Gabriel Alacia. Gabriel, un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias Juan. Muy buenos días a todos. Es un privilegio estar acompañar este primer panel y por supuesto que este evento ocurra en el kilómetro cero, como dijo Sebastián, aquí en Córdoba. Así que este es un panel donde vamos a evaluar cómo evoluciona la economía del conocimiento y el valor del nuevo paradigma global en las economías locales, ¿no? Ya que es importante destacar que la economía del conocimiento no solamente tiene un impacto económico, sino también social, ya que mejora la calidad de vida y genera mucho empleo de gran calidad para nuestra provincia y nuestro país. Así que quiero invitar a Luis Galeazzi como primer expositor, que nos va a hablar sobre el nuevo paradigma de empleo. Luis. Gracias. Bueno, buenos días. Un gusto estar acá y desde Argencom compartir con ustedes la experiencia que vamos recogiendo en este andar de los 10 años de vida que tenemos. ¿Qué es la economía del conocimiento primero? Definamos qué es la economía del conocimiento. Bueno, claramente se confunden varios conceptos que creo que quedan integrados en este gráfico que les presento. Inicialmente son empresas de alta tecnología tradicionales de Argentina. Ahí veo, por ejemplo, a Vicente Campeni, gerente general de INVAP, una empresa de décadas que desarrolla ingeniería satelital, nuclear, etc. Estuvimos ayer visitando Prodismo. Prodismo es un ejemplo de cómo una empresa de acá de Córdoba se ha desarrollado y ha crecido incorporando inteligencia, tecnología y cada vez más sofisticación en sus procesos. Esas empresas vienen del siglo pasado. Hay un segundo grupo, que son las empresas que fueron nativas de la explosión digital que se inició a comienzos de este siglo. Todos sabemos que, por ejemplo, Globan o Mercado Libre no existían al final del siglo pasado. Fueron empresas creadas en la explosión de la economía digital de este siglo. Cientos, yo diría miles de emprendimientos, de startups. Argentina es un país enormemente potente en la generación en la utilización del conocimiento como forma de creación de economías y de empresas. Pero adicionalmente, toda esta instrumental, todas estas tecnologías reforman la economía tradicional. Pasan a ser instrumento de cambio de productividad en el resto de la economía. Entonces, cada una de las economías tradicionales, la manufactura, el comercio, la salud, cada una de ellas incorpora la inteligencia artificial, la IoT, la robótica. Bueno, cada una de las novedades tecnológicas van modificando transversalmente el conjunto de la economía. Por lo tanto, ya estamos en otro nivel más, que son la explosión transversal que la economía del conocimiento produce. Y finalmente, el cuarto grupo es la sociedad misma, los ciudadanos. Sobre todo a partir de la pandemia, los ciudadanos hemos aprendido a usar cada vez más soluciones digitales. Y hoy demandamos salud digital, educación digital, seguridad digital, gobierno digital. Es decir, nos acostumbramos a que los instrumentos y soluciones de la economía digital formen parte de nuestra vida habitual.
y bueno, tenemos siempre en nuestro celular incorporado cada vez más funciones, condiciones, etcétera, que hacen nuestra vida. Ahora, si vemos esto desde un punto de vista formal, por ejemplo, ¿qué es lo que mide el INDEC? El INDEC mide exclusivamente los dos primeros grupos. Algunas de las empresas tradicionales, Accenture, IBM, etcétera, que son tradicionales de la informática y de la economía, más las novedades de la última, del último siglo. Lo que no mide formalmente, lo que no está en los números de las exportaciones que vamos a mencionar, es lo que la economía del conocimiento hace en cuanto a la transformación digital del conjunto de la sociedad. Por lo tanto, de alguna forma, la estadística subvalora, esconde la potencia de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos mucho más potentes e influyentes en el mundo general, en el mundo económico y en la sociedad que lo que los números de la economía del conocimiento formales dicen. ¿Cuáles son esos números? Bueno, somos el tercer sector exportador de Argentina, peleamos con la industria automotriz permanentemente, año a año, cómo viene eso. Cerramos el año pasado con 7.800 millones de dólares de exportaciones, número muy importante, implica un crecimiento del 20% anual respecto al año anterior. Globalmente en el mundo las exportaciones han crecido más o menos también al 20%, quiere decir que el fenómeno es global, nosotros participamos con este crecimiento de un fenómeno global, no es una cosa particular de Argentina, estamos subidos a una ola, y es una ola general. Representamos aproximadamente poquito menos del 8% de las exportaciones totales. Este año, producto de la caída de las exportaciones agrícolas, probablemente este porcentaje crezca, pero básicamente es porque baja el volumen total de exportaciones y va a crecer nuestro share. Pero nosotros seguiremos creciendo este año cuando otros sectores económicos van y vienen. Somos un sector mucho más estable, somos un sector mucho más sólido en el crecimiento genuino. Y representamos un 0,22% del share mundial. Esto es poco. Argentina puede y ha representado décadas atrás hasta un doble de este número. Llegamos a ser el 0,44% del share global. Quiere decir que el mundo creció más que nosotros. Tenemos una oportunidad de crecimiento muy grande. Lo tenemos en todo lo que se mencionó en el panel, en los discursos anteriores. Tenemos mucho por hacer todavía. 480.000 empleos, 25.000 más que el año pasado, un crecimiento de 25.000 empleos formales genuinos en Argentina. Pocos sectores tienen esta vitalidad. Representamos el 7,4% del empleo global registrado, pero todos sabemos que hay difícil de decir cuántos trabajadores de la economía del conocimiento trabajan en una economía escondida, una economía en negro. Probablemente sean cerca de 200.000 según nuestros cálculos. Hemos medido la gente que ha salido de nuestras empresas y que no ha entrado en otras. Ese diferencial más o menos nos aproxima que hay entre 100 y 200.000, muy probablemente 200.000 argentinos que trabajan para el exterior sin sumar en esta economía formal. ¿Cómo se compone esto? Bueno, la mayor parte de estas exportaciones son servicios profesionales exportables, 33% son lo que tradicionalmente es el software, y el resto básicamente son otras disciplinas, principalmente las audiovisuales. Esto suma esos 480.000 empleos. Todos estos sectores son de empleo completo, de full employment, como se dice. Estamos permanentemente demandando nuevos recursos, traccionando empleo joven, porque es mucho más la demanda de empleo que la generación de empleo. Tenemos ahí una brecha, un problema que tratar, tema que vamos a tratar muy especialmente este evento y principalmente en el evento de Mendoza, donde vamos a hablar específicamente del tema de educación. Veo ahí a Federico Moravito de Mendoza, donde vamos a visitarlos dentro de 2 semanas para hablar específicamente de formación de talento para la economía del conocimiento. Ese empleo, y este es el fenómeno que venimos a compartir con ustedes, está saliendo de las grandes urbes, se está deslocalizando de las grandes urbes para hacer un empleo que se puede realizar en cualquier pueblo que tenga razonable conectividad en Argentina. Esta es la gran novedad, y es una novedad impactante para las economías, sobre todo para las economías municipales.
Es un empleo que paga salarios muy por encima de la media, probablemente más del 50% de la media, y tiene una amplísima diversidad. No solo es programador, no solo es el diseñador, no solo es el tester, hay cantidad biotecnólogos, nanotecnólogos, es decir, hay cantidad de tecnologías que pueden desarrollarse bajo la economía del conocimiento. Este ciclo de valor se puede expresar en este círculo que les estoy mostrando. Básicamente, es educación que se transforma en valor, que se transforma en talento, que se transforma en valor, y es valor exportable. Este es el eje, la estructura central de la economía del conocimiento. Educación, si no esto no existiría, es talento, talento que se aplica a la diversidad de las industrias del conocimiento, y es valor exportable. Valor local también, pero normalmente cuando una empresa domina una tecnología, Argentina no le alcanza. Como rebalsa el mercado argentino y exporta naturalmente. Nuestra economía del conocimiento es naturalmente global. Este es un concepto que hay que entender bien. Entonces, tenemos un ciclo de valor que son generación de cientos de miles de empleos, mucha generación de emprendimiento, de nuevas empresas, exportable, una gran presencia en el mundo, permanentemente nuestras empresas. Nosotros somos una red empresarial de alto valor que ha sabido ir al mundo a vender esto. Esto es un gran valor que tiene Argentina, que nosotros no reconocemos habitualmente, el valor de nuestra capacidad empresarial, que obviamente ingresan divisas. El ingreso de estas divisas prácticamente es neto porque nuestros recursos básicos no los importamos, sino es el talento. Por lo tanto, la diferencia entre lo que ingresamos y lo que insumimos en divisas es prácticamente ingreso neto de divisas. Desarrollo federal, de esto estamos hablando en este evento, es una economía regional y global al mismo tiempo. Recaudación sustentable para el fisco. Todos los países quieren tener esta economía básicamente por lo que contribuyen a los recursos fiscales y previsionales. Es increíble cómo nuestras empresas están tentadas permanentemente por Uruguay, Colombia, México, etcétera, para radicarse en esos países y radicar sus operaciones en esos países, porque evidentemente son una gran fuente de recursos fiscales. A los gobiernos les interesa tener el empleo del conocimiento radicado en sus geografías. Obviamente una gran vinculación con la educación y con la ciencia y tecnología. Este es el ciclo de valor que tiene la economía del conocimiento. Y, como ya se dijo antes, con una relativamente baja inversión. Nuestra industria es especial para un país que tiene dificultades de capital, porque requiere una relativamente baja inversión inicial. El principal recurso es el talento y el talento es la educación. Entonces, este es el ciclo de valor que le estamos presentando. Es un ciclo no repetible. No hay otras industrias que le presenten al país este ciclo de valor. Entonces, repetimos, el recurso económico más valioso que tenemos los argentinos no son los recursos naturales, no es lo que hemos imaginado siempre como el campo, la minería. Eso sí es cierto, pero tenemos un recurso mucho más valioso que es la gente educada. Esta es la clave, este es el centro del concepto de la economía del conocimiento. El recurso más valioso que tenemos es un recurso regional y es la gente educada en cada pueblo. Esto ha cambiado fuertemente en los últimos años, principalmente a partir de la pandemia, porque la pandemia lo que ha generado es un cambio hacia el teletrabajo. Antes, un joven que quería trabajar en Global, en Accenture, normalmente tenía que emigrar de su pueblo a Buenos Aires o a Córdoba o a Rosario. Tenía que salir del pueblo, del municipio, para ir a un gran centro urbano. Esto cambió radicalmente a partir del teletrabajo. El teletrabajo rompió el concepto del mercado laboral, cómo se trabaja en la economía del conocimiento. Y se trabaja en redes virtuales que están ubicadas. Las empresas han aprendido a manejar redes dispersas, redes remotas. Por lo tanto, este cambio conceptual que nos trajo la pandemia nos acercó a regionalizar la economía del conocimiento y enganchado a lo que dijimos antes, que esto tiene una gran demanda a nivel global, con lo cual el pueblo se comunica con el cliente final que está vaya a saber en qué lugar del mundo. Entonces, el concepto es, del empleo concentrado en grandes urbes, estamos trabajando en redes virtuales distribuidas en todo el territorio nacional.
Todo el territorio nacional es exactamente eso. Ushuaia, La Quiaca, Misiones, Mendoza, todo el territorio nacional participa de la economía del conocimiento. Pero esto no es un fenómeno local. La ida hacia la salida de las grandes urbes es un fenómeno global. Fíjense esto. El trabajador no necesita emigrar, se queda en su pueblo, consume su salario en la economía local. Pero no solo consume el salario, no solo le agrega al pueblo un valor económico, sino le agrega un valor principalmente creativo, innovativo. Los mejores jóvenes quedan en el pueblo, generan ejemplo, generan red. Es decir, no se pierde el concepto de que el mejor, el ciudadano ilustre, el ciudadano ilustre que tiene que emigrar. No, el ciudadano se queda ahí, se queda, es el ejemplo en su colegio, para sus hermanos, crea comunidad inteligente en los pueblos. Y ese trabajo es exportado a su vez, está vinculado a las mejores tendencias globales que hay en la economía. Y esa tendencia no es coyuntural, es un cambio de paradigma global. Fíjense este dato de Estados Unidos. Esto es la estadística de trabajo en Estados Unidos del año pasado. Esto es un artículo que salió en The Economist el mes pasado. 1/3 de los días laborales se cumplen de manera remota en Estados Unidos para las empresas de economía del conocimiento. Los puestos se están mudando hacia localidades y pueblos más pequeños. Esto lo dice el artículo de Economist, es textual del artículo de Economist. Las grandes áreas metropolitanas han perdido terreno frente a las ciudades más pequeñas e incluso las zonas rurales. Y esto es una tendencia, como dice el artículo, es una tendencia permanente, porque las empresas tendrán mayor flexibilidad para seguir buscando estas formas de localización del trabajo. Es decir, Estados Unidos está viviendo esto en su propia geografía. Nosotros lo que estamos proponiendo es seguir este camino, seguir este ejemplo. Lo podemos hacer, sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Básicamente algunos conceptos básicos. Primero es el enfoque territorial. Esto no tiene que bajar de un plan nacional, no. Esto tiene que ver con la realidad de cada lugar. Por eso pensamos en ciudades del conocimiento. Nosotros vamos a proponer en este evento, hemos hecho un análisis, un estudio sobre más de 100 ciudades argentinas que están en el perfil de poder lanzar proyectos de economía del conocimiento locales. 100 ciudades del conocimiento argentinas, como hay en Córdoba, como hay en, por ejemplo, Tandil, en provincia de Buenos Aires, pero lo que conocen Tandil. Ahora, esas ciudades no son iguales, no lo mismo Malargüe que Goya, que Tilcara. Es decir, estas son realidades locales. Hay que entender que el programa específico de cada ciudad tiene que ser específico, tiene que ser de la ciudad, pensando en esa economía local. No podemos bajar soluciones de libro. Esto es una construcción colaborativa local. Hay que reconocer que en distintos lugares las autoridades competentes son dispersas. Acá importa educación, importa trabajo, importa producción, importan las universidades. Bueno, en cada ciudad de Argentina esta mezcla es distinta, con lo cual hay que reconocer la topografía que tiene, las autoridades que tienen incumbencia sobre los temas de economía del conocimiento. Y obviamente el foco está en promover cada día más el talento local. Por eso tan importante no solo este evento, sino el de Córdoba, el de Mendoza. Les estoy invitando para el 28 de abril que vengan a Mendoza a acompañarnos. Y obviamente la conectividad. La conectividad es fundamental. Quedarnos atrás en la carrera de la conectividad es estar de alguna forma boicoteando la economía del conocimiento. Y obviamente lo que se dijo y se va a repetir a lo largo de toda esta charla y de toda esta jornada es el trabajo público-privado, la integración público-privado. Bueno, los esperamos entonces. Estamos haciendo esta estación de trabajo que para nosotros es la primera de una serie, el conocimiento, la más regional de las economías. El 28 seguiremos en Mendoza con el desarrollo de talentos locales para la economía del conocimiento y el 1 de junio haremos nuestra celebración de los 10 años de Argencom en Capital Federal, a lo cual, bueno, si se quieren arrimar, encantados de recibirlos. Muchas gracias. Gracias Luis.
observaba tu presentación y me quedo pensando si la economía es si el conocimiento es la más regional de las economías, el empleo que genera atrás del conocimiento es uno de los más inclusivos, ¿no? Inclusivo en género, inclusivo a nivel geográfico, inclusivo a nivel socioeconómico. Así que a continuación me gustaría invitar a Marcelo Elizondo, quien nos va a contar sobre la competitividad bajo el nuevo paradigma de la cercanía. Marcelo. Bueno, muchas gracias. Un gusto para mí poder compartir esta mañana con ustedes con tan desafiantes introducciones. Es como incómodo estar acá mirándolos a ustedes y dándoles la espalda a ustedes. Espero no marearme. Cuando Luis Galeazzi me invitó hace unas cuantas semanas a que viniera a compartir esta reunión con ustedes, me pidió que lo que abordara, seguramente porque me iba a tocar estar entre los primeros, es la temática conceptual, el contexto de una revolución que está ocurriendo en el mundo, sobre la cual la economía del conocimiento está implementándose. Cuando estaba sentado ahí, mientras Luis hablaba, busqué en el diccionario a través de Internet la etimología de la palabra paradigma y vi ahí que paradigma viene del griego paradima, que significa patrón. Bueno, es que en el mundo está cambiando el patrón de organización de las relaciones humanas, inclusive las económicas, pero no solo las económicas, de modo que lo que voy a compartir con ustedes en estos minutos es una revolución tecnosocial que está ocurriendo casi espontáneamente porque el gran motor es el cambio tecnológico y que está produciendo enormes transformaciones en lo jurídico, en lo económico, en la infraestructura y en los vínculos entre las personas. El cambio que estamos viviendo es probablemente el más grande que ha vivido una civilización en la historia, es sumamente impactante y como anticipo me gustaría resumirlo en estas 7 grandes tendencias que ven en pantalla, que en mi opinión son las que están teniendo lugar en este momento en el planeta. Esto es lo que voy a desarrollar enseguida. La primera es, vivimos a la mayor revolución tecnológica de la historia. Y cuando decimos revolución tecnológica no estamos hablando de un cambio de unas máquinas por otras más modernas. Estamos hablando de un nuevo modo de vincularnos a través del conocimiento que nos permite utilizar las máquinas de mejor manera. Dice Tom Friedman, esta revolución no es la de las máquinas, sino que es la de las personas, que podemos hacer más cosas gracias a las máquinas. El segundo gran cambio es que esta es una revolución más micro que macro. ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes transformaciones están ocurriendo de abajo para arriba. Son las empresas las que están generando enormes transformaciones que van por encima de las regulaciones, por encima de los prototipos, por encima de las estructuras con las cuales estamos acostumbrados a trabajar. Las empresas están generando unas transformaciones que ni siquiera se han planificado públicamente, políticamente, de modo que es una revolución micro. Voy a ampliar un poco más adelante. Lo tercero es, vinculado con esto, por primera vez en mucho tiempo, los hechos más relevantes en este proceso de transformación no son políticos. Ocurren desde abajo de la política, transforman a la política. La cuarta transformación, que para mí es esencial, es que estamos empezando a formar parte de nuevas redes, de espacios sociales asociativos nuevos. A mí me gusta llamarlos las comunidades públicas no estatales. Y esto es algo que están permitiendo las nuevas tecnologías. Y estas comunidades públicas no estatales son incluso transnacionales. La vecindad ya no es la del que vive más cerca, sino que es la de que coincide conmigo a través de la red social en la cual estoy viviendo. ¿Dónde vivimos? ¿En el barrio o en el teléfono móvil? Y eso genera nuevos espacios sociales asociativos que van creando patrones de referencia de enorme impacto en las estructuras. Por lo tanto, el quinto componente de transformación es que las personas estamos siendo más influyentes que nunca. Tenemos espacios de generación de valor y de participación en la generación de valor
mucho más significativos. Los últimos dos son consecuencia de lo anterior. Primero, como efecto de todo esto, el poder político está en crisis, porque el poder político, por definición, es local. Es una fuerza, decía Jelinek, de mando y obediencia que ocurre en un territorio. Estamos desterritorianizándolos y eso está modificando el paradigma del poder político. Y el último es que entonces están apareciendo nuevos tipos de liderazgos y de organizaciones a través de las cuales esta economía del conocimiento se ha puesto en marcha. Y trato de desarrollar estos puntos que mencioné primero. El proceso de transformaciones que estamos viviendo es el más grande que jamás se haya visto en la historia. Ray Kurzweil, el fundador de Singularity University, en un libro que ya tiene algunos años, que les muestro ahí, de Singularity is Near, hace un análisis de la historia del planeta y dice, siempre en la historia del mundo han ocurrido hechos disruptivos. No deberíamos asombrarnos de eso. Alguna vez desaparecieron los dinosaurios. Siempre han ocurrido hechos disruptivos, pero él analiza la cronología a través de la cual los hechos disruptivos se están encadenando y dice, nunca ocurrieron tantos hechos disruptivos tan cerca uno del otro en el tiempo como ahora. Esa curva que baja mide la cantidad de tiempo entre uno y otro. Se aceleran la ocurrencia de las grandes disrupciones en el planeta como consecuencia del impacto tecnológico. Y entre ese proceso de cambio, como yo les mencionaba en la introducción, lo que está ocurriendo es una nueva revolución en la cual el motor no son los hechos políticos. Me permitía acá hacer un ejercicio. Ahí a la izquierda, los grandes hechos transformadores del siglo XX. Son todos políticos. Las guerras mundiales, la nueva arquitectura institucional mundial, las instituciones multilaterales después de la Segunda Guerra, las políticas públicas influyentes. El mundo en el siglo XX fue influido por el New Deal o por después la Revolución Conservadora o la proliferación de los tratados de libre comercio en el planeta, la caída del muro de Berlín, la formación de la Unión Europea, la conversión de China al capitalismo. Eran todos hechos políticos que transformaban el mundo en el siglo XX. El siglo XXI, el nuevo Internet, el smartphone, blockchain, las redes sociales, la irrupción de los ecosistemas, esas nuevas redes de las que les hablo, las innovaciones en laboratorios, los productos inteligentes, la inteligencia artificial, el motor de las transformaciones viene de abajo para arriba y modifica ese escenario en el cual no solamente nosotros vivimos, sino actuamos. De hecho, hay un trabajo que Accenture a nivel global publicó en base a relevamiento con empresas en el mundo hace ya algunos meses, entre las principales empresas mundiales, preguntándole ¿de dónde vienen las disrupciones a las cuales las empresas van a estar sometidas en los próximos años? Y para ellos, las grandes transformaciones vienen de las innovaciones tecnológicas, de los nuevos competidores, de los cambios culturales, de los cambios demográficos, solamente en el margen de nuevas regulaciones. Hay una emergencia difícil de controlar, de disrupciones que vienen de abajo hacia arriba, una revolución micro que se refleja en esto que les muestro acá, las grandes tendencias que Gartner muestra para el siglo XXIII, para el año 23 de este siglo. Mírenlas. Todas son revoluciones tecnológicas que están ocurriendo espontáneamente. De modo que acá estamos en una instancia en la cual hay un actor social que ha adquirido una relevancia inusitada. El poder político está en crisis, lo vemos con la gente protestando en las calles en muchísimas ciudades. Y están en crisis los colectivos tradicionales, están en crisis las familias tradicionales, las escuelas tradicionales, los sindicatos tradicionales, las iglesias tradicionales. ¿Quiénes son los que están impulsando estas grandes transformaciones? Las empresas. Este gráfico que les muestro en pantalla fue publicado en un blog del Banco Mundial hace ya algunos meses. El autor muestra las 100 economías más grandes del mundo. 69 son empresas, 31 son estados de países. Desde ahí vienen las grandes transformaciones que modifican el paradigma, ese patrón, en relación a lo que pasaba en el siglo XX o aún antes, en el siglo XIX. De hecho, para acompañar esto, me remito a este gráfico que surge de un trabajo. Los wave makers,
¿Quiénes son los grandes transformadores, los que están generando las nuevas tendencias, los que están impulsando esa economía del conocimiento, que es mucho más que economía del conocimiento? Pensaba cuando Sebastián hacía la introducción, ¿qué es la economía del conocimiento? Y es todo. ¿Podemos remitirla a un segmento? La economía del conocimiento está en el agro, está en el transporte. Cuando me vine de Buenos Aires para acá esta mañana, me fui al aeropuerto pidiendo un Uber por el celular y el boarding pass lo obtuve a través de un check-in a través del celular. Y cuando bajé del avión, enseguida me puse en el celular a ver cómo me venía hasta acá. Eso es economía del conocimiento. La industria alimenticia, en base a Big Data, generando oferta en función de lo que está relevando que necesitan los consumidores, es economía del conocimiento. La industria automotriz, generando autos que son robots con ruedas, es economía del conocimiento. Todo está tendiendo a ser economía del conocimiento por ese cambio de abajo, de patrón, en el cual los wave makers están siendo los innovadores, los ciudadanos influyentes, los inventores, incluso las grandes empresas generando esas transformaciones inusitadas. Esto está produciendo un cambio de patrones de referencia que nos obliga a adaptarnos a quienes ejercen la función pública, a quienes trabajan en las organizaciones no gubernamentales como las cámaras o asociaciones como Argencon, a las universidades, a las propias empresas, pensando en el marco de referencia. De modo que lo primero que hay que entender es que esta transformación ocurre de abajo hacia arriba. Y una manera de graficar eso es que, como dice Richard Baldwin, The Great Convergence, el libro de Richard Baldwin que menciono acá, dice Baldwin, globalization is not anymore about what we make, it is about what we do. No es ya la globalización de la producción, es la globalización de la vida, de lo que hacemos cotidianamente. Dice Baldwin, antes la globalización, hasta hace poco, era los contenedores en los barcos. Ahora la globalización es flujos de datos, información y conocimiento que cada uno de nosotros comparte, generando una enorme red de el primer gran motor de la transformación económico-social que hay en el planeta, que es la información. Me gusta hablar de que la nueva globalización es hexagonal y que está formada por 6 flujos simultáneos: el comercio internacional de bienes, el de servicios, los flujos de financiamiento, los de inversión extranjera directa, los datos, conocimiento e información. Es el principal flujo de la globalización de hoy, y las migraciones y las telemigraciones. Lo que hay hoy, en relación a lo que pasaba en el siglo pasado, hace no más de 20 años, es que hoy esta es una globalización de las personas. Yo pongo acá una lista de ejemplos que nos muestran cómo las personas en realidad estamos deslocalizándonos y siendo parte de espacios que no son locales. Hay una deslocalización. Hablábamos con Luis cuando me invitaba para venir acá de una nueva cercanía. La nueva cercanía que es digital. Ustedes vieron a la gente revolucionada en todo el mundo, radicalizándose, tomando partido en grandes discusiones. Es que estamos más cerca de aquellos con los que coincidimos en nuestra plataforma, en un celular, que de aquellos que viven al lado nuestro. Hay una nueva pertenencia, porque la nueva globalización es de las personas, y esto es lo que está generando el espacio para la nueva economía del conocimiento. La información, las telemigraciones, el trabajo global, las telecomunidades, de eso hablo, las grandes plataformas y redes, los nuevos liderazgos, la cultura, el esparcimiento, todo ocurre digitalizándose. De modo que la nueva transformación es micro y es de abajo hacia arriba. De hecho, no van a ver esto, pero me permití bajar este trabajo de UNTAD que muestra los principales usos de Internet en el mundo. Los principales usos de Internet son todos personales. Consumir información, comprar y vender, organizar un viaje, enseñar, trabajar. Esa nueva localización, esa nueva cercanía, que no es necesariamente física, una nueva geografía que es telegeografía o geografía digital, está poniendo a prueba a las estructuras tradicionales, porque los grandes generadores de la economía del conocimiento son las personas a través de sus movimientos, y todos los demás tenemos que ir acudiendo a una nueva organización en ese marco. Ahora bien, el cuarto punto. Esto, por supuesto, tiene alto impacto económico.
Las empresas que tienen éxito son las empresas que se adaptan a esto. Hay una nueva economía, que es la economía del conocimiento, la describía Luis bien recién, en la cual el principal creador de valor es aquel que genera capital intelectual como motor para la puesta en marcha de las nuevas prestaciones. Ya no hablamos de productos, hablamos de prestaciones. Ya no distinguimos bienes de servicios, están todos mezclados. Ya no se distingue lo local de lo internacional. Todo está basado en los mismos prototipos. Es imposible descolgarse, desvincularse, desacoplarse. Y para las empresas esto es un enorme desafío. Hay dos grandes cambios. Primero, las empresas que tienen éxito son las que con más eficacia implementan esta revolución de la economía del conocimiento, que, insisto, no es solo para el que autónomamente genera economía del conocimiento. Aquellos que están creando calzado inteligente, esto se ve en el deporte, que registra el modo en el que pisa el deportista mientras practica el deporte y va cargando la información, y entonces después uno con esa información empieza a relevar cuándo el deportista había empezado a pisar de modo distinto justo antes de una lesión. Puedo predecir. Cuando tenga esa información, ya anticipo qué está ocurriendo con ese deportista cuando cambió de forma de pisar. El calzado es economía del conocimiento. Cuando una cadena de supermercados, como está ocurriendo ya en los Estados Unidos, hace una alianza con un prestador de servicios de software y con los generadores de los alimentos que van a las góndolas. Y entonces ya en el código de barras del producto que está en la góndola no hay solamente información abstracta. Hay información que yo puedo cargar en una aplicación en mi celular y guardarla en mi historia clínica. Después se la muestro a mi médico y digo, esto consumí porque cada vez que abrí un paquete, una lata, leí el código de barras y cargó la información. Y el médico puede decirme, estás comiendo mucho de esto, muy poco de esto. ¿Eso qué es? Eso es retail, es la industria de los alimentos, es Big Data, es la industria de la sanidad. La economía del conocimiento es todo. Esto obliga a las empresas también a un nuevo paradigma, que es redes. Una condición de la época es que las empresas empiezan a trabajar en conjuntos, en espacios, en alianzas. Nadie puede solo. Open Innovation, dice Henry Chesbrough en ese libro que muestro ahí a la derecha. La innovación abierta. Es tan compleja la economía del conocimiento que nadie puede todo solo y obliga a que empecemos a generar alianzas. Es tan importante salir a buscar clientes como salir a buscar aliados. Y esa complementariedad está haciendo que, como muestra el gráfico, es de un trabajo de la UNTAD, hay cada vez más redes en las cuales industrias que nunca nos hubiéramos imaginado que estaban vinculadas entre sí, lo están. La industria automotriz tiene estrecha vinculación con la satelización. Me decía hace poco el CEO de una empresa automotriz en la Argentina. ¿Quién es el principal autopartista? ¿Cuál es la principal industria autopartista que puedo tener? Yo le decía, no sé, el motor, los frenos. No, me dice, Google. El auto que viene es satelizado. No va a tener un conductor. Vas a cargar y te va a llevar. Ya hoy es un generador de información. Lo más importante es tener un buen satélite. El auto que viene no va a tener válvula, no va a tener los motores convencionales. Redes. Los aliados son otros. Decía la número 2 de Mercedes-Benz en Alemania, Uta John, hace unas semanas en Ginebra, en Suiza, en la Organización Mundial de la Comercio. Cuando nosotros vendemos un auto, tenemos dos grandes ganancias. Lo primero es el precio que me pagan. Pero lo segundo es que ese auto queda conectado a la terminal durante al menos 5 años y me provee información permanentemente. Esa información genera Big Data que me concede a mí el principal insumo para hacer los autos que vienen, vale más que lo que me pagan por el auto. Esto implica la necesidad de las empresas de formar redes, alianzas, nuevos ecosistemas que están formándose, rompiendo los prototipos de las regulaciones, las clasificaciones teóricas de las industrias, la geografía de los países. Y en esto hay un componente crítico que es el valor de la persona. Los ciudadanos, como consumidores, hemos empezado a tener un rol significativo, crítico en la nueva economía del conocimiento. Esa revolución micro de la que les hablo. Los ciudadanos hemos empezado a tener, en primer lugar,
una conducta un poco más sofisticada. Pedimos de las empresas performance, comportamiento ambiental, comportamiento social, estándares sanitarios. Y para tener éxito, lo primero que hay que ver es lo que el ciudadano me está pidiendo. ¿Y cómo lo veo? Big Data. El principal insumo para las empresas hoy es la información que el mercado me está proveyendo, que es el principal generador de valor. Bill Marshall, que los muestro acá, que es uno de los grandes explicadores de esta revolución digital, Mastering the Economics of Data, dice, data is the new oil. La información es el nuevo petróleo, el gran insumo para la producción. Ahora dice, la economía basada en la información a las empresas le está generando un nuevo paradigma que tiene dos grandes componentes. El primero es, hasta ahora nosotros decidíamos en las empresas en función de promedios. ¿Qué consume el mercado? ¿Qué pide el mercado? ¿Qué me dice un estudio de mercado? El promedio no existe más. Ahora cada consumidor, Big Data, conectado, me genera cada componente y cada consumidor es distinto. Y ese insumo me permite trabajar individualmente con el consumidor. El consumidor forma parte no ya de una red de clientes, sino de mi cadena de valor. El consumidor ha pasado a ser parte del proceso productivo, no un destinatario. Lo lleva a él a decir, miren, hay una nueva dimensión de la economía. Hasta ahora, la parte más chiquita de la economía era la microeconomía, la empresa. Ahora apareció una más chica, dice, la nanoeconomía. La relación de la empresa con el consumidor. Economía del conocimiento. El consumidor me genera a mí, el cliente me genera a mí, una interacción constante. Don Peppers, uno de los grandes expertos del marketing de hoy en el mundo, dice, hasta ahora las empresas trabajaban en la generación de valor en el producto. Ahora hay que trabajar en la generación de valor en el cliente, la interacción. Eso es economía del conocimiento. Lo cual supone avanzar hacia la concepción de que el principal modo de generar valor hoy es intangible. Yo les muestro acá un gráfico que Standard & Poor's publicó lustro tras lustro en función de la valoración de las 500 empresas más importantes, las del Standard & Poor's 500. La parte gris es qué porción de ese valor total está explicado por sus bienes físicos. Y la parte verde es qué porción está explicado por sus bienes intangibles. Y miren cómo a lo largo del tiempo los intangibles van adquiriendo mayor relevancia. En la última medición, 90 contra 10. ¿Qué son los intangibles? Bueno, uno podría decir es propiedad intelectual, es software, pero intangibles es esa interacción en redes con las personas, con los socios, con la comunidad. Eso es la economía del conocimiento, que se abre y forma estos nuevos paradigmas. Un asiático que era industrial y que se transformó en teórico, Stan Shih, lo graficó de este modo. Dice, miren, si yo tuviera que dibujar la cadena de valor convencional en el siglo XX, la dibujaría en esa curva que ven abajo, que empieza, sube y baja, como una montaña. Porque en realidad la cadena de valor generaba el principal rédito en el medio, que era la manufacturación. En el principio, investigación y desarrollo, diseño, organización, o en el final, la relación con el cliente, bueno, era complementario. Lo importante era en el medio, la manufacturación. Y dice Stan Shih, el siglo XXI cambió, es al revés. Crea la curva de arriba, él la llama el smiling curve, la curva de la sonrisa, porque en realidad hoy la generación de valor ocurre en el inicio, investigación y desarrollo, ingeniería, propiedad intelectual, diseño, invención, y en el final, la creación de ecosistemas con los aliados, con los clientes, interacción, big data, relación constante con el cliente. En el medio, la manufacturación no deja de ser relevante. Todos consumimos bienes físicos, pero no está ahí el valor. Esto lo explica bien Jonathan Haskell en este libro que les muestro acá, Capitalism Without Capital. Miren la portada. Es un galpón vacío con una computadora. Economía del conocimiento. El saber es el que genera el valor. ¿Quiere decir que no hay más bienes físicos? No, no quiere decir eso. Estamos usando pantallas, yo uso un puntero, estoy vestido con cosas físicas, me tomé un té, pero el valor está
en todo el conocimiento que se genera antes y después. Y como dice Jonathan Haskell, capitalism without capital es capitalismo sin capital físico. El capital hoy está en el saber y en el saber organizado. Lo cual nos lleva a considerar que entonces las personas tenemos que prepararnos distintos. En esta nueva economía del conocimiento, los dirigentes, los trabajadores, los actores sociales, el sector público, los consumidores, todos tenemos que adquirir nuevas habilidades. Porque si no, padecemos. No es una cuestión de elegir. Podés no hacerlo, te va a ir peor. Yo me permito resumir las 7 habilidades que trabajo en mi actividad docente en el ITBA, que nos parece que son las claves para participar en esta nueva economía del conocimiento. 7 saberes críticos. Primero el convencional, las básicas. Lengua, matemática, lógica, lo que aprendimos en la escuela. Sin eso no entendemos, no medimos, no nos comunicamos. Segundo, las técnicas, las propias de cada una de nuestra profesión. El panadero, el mecánico, el bioquímico. Tercero, las transversales. Además, todos tenemos que empezar a saber un poco de lo demás. Si seguimos con lo nuestro solo, nos quedamos bastante incompletos, sobre todo de habilidades blandas. Cuarto, las instrumentales. Hay que saber trabajar con los nuevos aparatos, las nuevas máquinas, las nuevas tecnologías, duras y blandas. Quinta, las creativas. Es una economía de la invención, de la disrupción, de la innovación. Pensar creativamente. La sexta y la séptima son muy sociales. Las sextas son las personales. Tenemos que empezar a desarrollar nuestra capacidad emocional de vivir en este momento tan convulsionado. Upheaval, dice Richard Baldwin, convulsión. Globotics upheaval, dice. Bueno, hay que estar preparado emocionalmente. Y la séptima y la última, hay que trabajar en equipos sociales. Interculturalismo, capacidad de organizar y hacer funcionar, adaptabilidad, interactuar. Ahora, todo esto ocurre sobre una plataforma, y esa plataforma es Internet. Ustedes me dirán, bueno, Internet es hace 30 años. No, pero el Internet de ahora es distinto que el anterior. Internet se ha multiplicado y es el espacio dentro del cual ocurre esta nueva economía del conocimiento. Y es donde ocurre esa nueva cercanía, ese nuevo espacio en el cual vivimos. Miren ahí a la derecha la cantidad de usuarios de Internet en el mundo. Crece exponencialmente hasta el año pasado. 6.000 millones de personas. Ahora bien, la gente no entra en Internet para cualquier cosa. La gente entra en Internet para interactuar, por ejemplo, en las redes sociales, en el comercio electrónico, para trabajar, como decía Luis hace un rato, en el teletrabajo, incluso Baldwin dice telecommuting. Y lo más importante, 1.500 millones de trabajadores están conectados a Internet desde sus puestos de trabajo, desde las computadoras que tienen sus puestos de trabajo. Esto es la mitad de todos los trabajadores de todo el planeta. No hay más trabajo nacional. La mitad de los trabajadores en el mundo está conectado a Internet globalmente. Somos más globales que lo que creíamos. De hecho, miren a dónde crece la globalización en el mundo. Las curvas que ven abajo, la azul, la punteada, la marrón que va abajo, son el crecimiento en los últimos años del comercio internacional, de bienes, del de servicios, de la inversión extranjera directa. Lo que sube es el crecimiento de Internet. Allí ocurre la economía del conocimiento, allí ocurre una nueva cercanía. Pertenecemos a espacios nuevos. Cuando yo era chico, mi referencia era la escuela, el párroco, los amigos del barrio. Para los chicos de hoy, la mediana de la edad de la población mundial es 30 años. Para ellos, la pertenencia es a los vecinos de acá. Y eso marca un escenario distinto en términos productivos, de consumo, de grupos sociales. El Internet de hoy es un espacio absolutamente distinto del Internet de hace 10 o 20 años. De hecho, ahí las principales razones para el uso de Internet, todos son usos sociales. Busco información, organizo un viaje, compro y vendo. Ya no es aquella vieja Internet de papers. Miren lo que está acá abajo. Zoom
organiza 3.3 billones de reuniones por minuto por año. Trillions dice porque es en inglés, es billones. Hay una nueva pertenencia, hay una nueva vecindad, lo cual me lleva, para ir terminando, a algunas conclusiones, porque esto tiene alto impacto. Y tiene alto impacto en la economía del conocimiento, pero tiene un alto impacto social. Les traigo 5 referencias acá, se las dejo picando, porque no quiero abusar del tiempo que me han concedido. Primero, ahí arriba, esto está generando espacios públicos nuevos, espacios públicos no gubernamentales, que crean sus propias reglas. Piensen en comprar y vender en una plataforma. Hay reglas ahí adentro y hay tribunales ahí adentro para que yo pueda seguir haciéndolo. Estas nuevas redes están generando incluso nuevos instrumentos. Ahí a la derecha, blockchain. Blockchain es una revolución porque ha creado una nueva industria, la industria de la veracidad. Blockchain certifica y te concede veracidad y se paga por eso. De modo que hoy ya no depende de un sello oficial, ya no depende de un escribano. El mercado paga más eso. Hoy a través de blockchain yo puedo medir la trazabilidad de un producto, el proceso de producción, la calidad, sin pasar por ninguna instancia pública. Lo cual lleva a algo peligroso, que yo no lo postulo como bueno, simplemente lo describo, que está en la tapa de ese libro que está ahí en el medio, de Moisés Naim, El fin del poder. El poder antes era el que podía más, porque era el que tenía más fuerza. Ahora todo esto le perfora su ámbito de acción. El poder no puede controlar las telemigraciones, los trabajadores globales, el poder no puede controlar los virus, no puede controlar el flujo de información, conocimiento y datos, tampoco las migraciones físicas, tampoco la salida de capitales, con un botoncito, lo cual modifica la estructura tradicional de la organización. Yo esto no lo postulo como qué bueno viene el anarquismo, lo postulo como warning porque tenemos que hacer algo. No me parece que sea malo, creo que si lo organizamos bien será muy bueno, pero hay que adaptarse. Dice la World Intellectual Property Organization que todo esto está creando una nueva manera de vincularnos, ahí a la derecha, Global Innovation Network. Ya no hay más cadena de valor, ya no hay más cadenas de producción, hay redes en las cuales se vinculan inversores, innovadores, inventores, productores, financiadores, distribuidores. Y finalmente, y como dice Olivier Marchon, un francés que me parece que es el que mejor define esto, y lo leo, cuando apareció Internet se la definió como un espacio de expresión. Él dice, una revolución equivalente a la de Gutenberg cuando creó la industria. Era una nueva imprenta, pero ahora eso es insuficiente. Hoy se trata de un lugar donde debatimos, compramos, nos entretenemos, nos educamos. Es un lugar donde vivimos, un espacio de geografía virtual, un nuevo y gigantesco continente. De modo que la economía del conocimiento adquiere una relevancia inusitada, crecerá incluso más en adelante, porque es donde está ocurriendo esa gran transformación, esa gran revolución que tiene 5 grandes dimensiones. Una sociológica, una nueva cercanía, mi vecino no es necesariamente el de al lado. Una individual, empowerment, podemos cada vez más nosotros solos, con menos intermediarios. Una económica, hay una nueva globalización productiva, la intangibilización. Una cultural, tenemos nuevos patrones de referencia. Ya no es el líder del barrio. Y una política, el debilitamiento del poder político nacional. Una nueva cercanía. De modo que, para terminar, y este es el último slide, traigo a Tom Friedman, que para mí es un gran explicador de lo que ocurre. Dice, vivimos un nuevo tiempo en el que 4 fuerzas están produciendo cambios. La fuerza motriz de uno, cada uno de nosotros. Tenemos más instrumentos que nunca. Potenciada por las máquinas, que no valen por lo que ellas son, sino por lo que podemos hacer con ellas. Que crea nuevos e inmensos flujos que finalmente logran una nueva dimensión social, la de la nueva cercanía. La economía del conocimiento tiene mucho para hacer acá, probablemente incluso mucho más que hacer menos negocios. Generar nuevos instrumentos para que podamos organizar mejor esta sociedad del siglo XXI. Muchas gracias. No sé quién sigue ahora. Muchas gracias, Marcelo. Definitivamente estamos en una revolución tecnológica y social, pero en una transformación cognitiva, ¿no? Que modifica mucho el comportamiento de las personas con las organizaciones y de las personas entre sí.
Antes de pasar a los próximos expositores, queremos invitarlos a que hagan preguntas a este panel. Las preguntas las pueden enviar a la dirección de email preguntas@argencon.org. ¿Está bien, Luis? Muy bien. Preguntas@argencon.org, y con gusto, al finalizar la próxima presentación, los expositores podemos leer las preguntas y responderlas. A continuación, quiero invitar a Martín Rapetti, en conjunto con José María Gasparín, que nos van a hablar del impacto económico de la economía del conocimiento en las economías y comunidades locales. Va a ser, economía de conocimiento, todo, pero hay que manejar dos cosas al mismo tiempo, es complicado. Bueno, muchas gracias, Luis, Sebastián, Santiago, por la invitación, y obviamente a Córdoba, a la Gobernación, Pablo, por hospedarnos. Es un enorme placer estar acá hoy con ustedes. Vamos a compartir la presentación con José. Siempre el reparto de tareas yo hago lo más fácil y después hace lo más difícil, así que las preguntas difíciles también vayan dirigidas a José. ¿Qué es el desarrollo económico? Esa es una pregunta que hace casi 15 o 20 años me hice cuando estaba escribiendo un trabajo. Y me di cuenta que lo podía explicar apelando a 3 dimensiones. El desarrollo económico, como lo vemos los economistas generalmente, es un cambio estructural, cambia la estructura de la economía de forma muy abrupta, donde un conjunto de sectores que antes dominaban la economía dejan de tener peso y empiezan a crecer fuertemente otros. Esos sectores que encabezan el proceso de crecimiento tienen 3 rasgos muy destacados. Son muy productivos, son productivos dentro de la firma, dentro del sector, pero también derraman productividad hacia afuera, algo que Luis mencionaba cuando hablaba de la economía del conocimiento. Son empleadores de mano de obra, o sea, ese proceso de acumulación y de crecimiento tiene que absorber a la mano de obra de la sociedad, si no termina siendo un enclave, un conjuntito de sectores muy productivos que emplean un poquito de gente y el resto queda marginado, o sea que tienen que ser empleadores. Y algo muy caro al corazón argentino, tienen que ser generadores de dólares, porque como vivimos acá con mucha frecuencia, los procesos de crecimiento económico se pueden interrumpir si nos faltan dólares. Esto que me pareció muy original, lo llamé inicialmente el triángulo, porque eran 3, la Trinidad Divina, le decía, del desarrollo. Un compañero mío del doctorado que estaba trabajando en temas de sostenibilidad ambiental, me dijo, bueno, pará, pero el desarrollo del futuro es verde. O sea, agregale una 4ª dimensión, porque las actividades que encaren este proceso tienen que ser sostenibles ambientalmente, tienen que ser verdes. Bien, entonces me pasé del triángulo al cuadrado. Después me crucé con un economista rara avis en el mundo de la economía que se dedica a temas territoriales y me dijo, está fantástico tu cuadrado, pero le falta una dimensión, la territorial, porque si este proceso que vos describís se da focalizado en algunos sectores de un país, queda desbalanceado, no es un proceso de desarrollo virtuoso, donde todo el país le pasa esto. Entonces, sabiendo que Marcelo Elizondo tenía un pentágono, me traje un pentágono también acá, y este es el pentágono del desarrollo económico. Lo de la Trinidad, productividad, exportaciones y empleo, era algo que no era puramente creación mía, sobrevolaba en la literatura convencional del desarrollo económico. Y de hecho, si se fijan, si van y leen libros algo viejos, van a ver que en el pasado se asociaba mucho desarrollo económico con una palabra, industrialización. De hecho, en la conversación pública hoy se habla mucho de que tenemos que industrializarnos como sinónimo de desarrollo.
Porque efectivamente la industria, en un pasado, cuando se dieron las grandes revoluciones industriales, cumplían estas tres funciones, cumplían estos tres atributos. Eran altamente productivas, eran empleadoras de mano de obra y generaban divisas cuando eran virtuosas, ¿no? Piensen en los casos, sobre todo europeo, asiático y de hecho también norteamericano. Yo creo que hoy no hay un sector en la economía global que cumpla con todos estos atributos, pero el que más se le parece a este pentágono es la economía del conocimiento. Para que no se agranden los amigos de Argencon, diría que la pata de empleo es que la cumple muy bien, sobre todo la de servicios de conocimiento, es un empleo white collar, es un empleo de alta calificación. O sea, la economía del conocimiento sola no me soluciona el problema de los conurbanos. Pero no hay que pedirle, como le pedíamos en el pasado, a un sector, la industria, todo que encare, que sea el cuerpo del desarrollo económico. Pero definitivamente, si hay un mensaje que me gustaría dejarles hoy, es que Argentina va a tener desarrollo económico si la economía del conocimiento... O sea, no va a haber desarrollo económico si la economía del conocimiento no se desarrolla en Argentina. De eso estoy convencido. Seguramente usando una palabra, una frase que estuvo de moda, sin la economía del conocimiento no se puede, pero solo con la economía del conocimiento no alcanza. Bien, déjenme pasar a otro tema, déjenme moverme un poquito de Argentina y ir también a algo que exploró bastante Marcelo. Y va a ser más fácil que lo explique porque Marcelo ya hizo el trabajo sucio. Megas tendencias. Perdón que le estoy dando la espalda. ¿Dónde me paro? Acá. Muchos de ustedes deben haber escuchado hablar de estudios de prospectiva. Son estudios que nacieron en cuarteles, sobre todo en el norte, de almirantes y comandantes que estaban evaluando posibilidades de conflicto futuro. Entonces, estos estudios de prospectiva lo que trataban de hacer es conjeturar escenarios futuros de conflicto. Esto se empezó a aplicar mucho también a las empresas. Price, por ejemplo, entre otras, hacen estudios de prospectiva para ver cómo va a ser el ambiente de negocio dentro de 10, 20 años. Y ahí aparecen las megas tendencias, muchas de las cuales mencionó Marcelo. ¿Qué son esas megatendencias? Son cosas que yo me dedico en buena parte a hacer pronósticos de la economía argentina. De hecho, si se quedan hasta el final de la exposición, les voy a decir cuánto va a valer el dólar el 31 de diciembre. Ese es un pronóstico que es muy complejo de hacer. Imagínense lo que es hacer un pronóstico o imaginar un escenario a 20 años. Por suerte, hubo gente inteligente que se dio cuenta de que hay algunas cosas que son las megatendencias que son difícilmente cambiables. Por ejemplo, sabemos, producto de la ciencia, que el calentamiento global es un hecho y se va a seguir agravando. Va a haber tendencias que lo moderen, pero sabemos que va a ir pasando con eso. También sabemos lo mismo con la demografía. Sabemos que la población mundial va a crecer. No sabemos con exactitud, pero sabemos la tendencia. Entonces, sabemos otra cosa más, que la introducción de China en el mercado global y términos geopolíticos va a ser brutal dentro de 10, 20 años. Eso se sabe también. Yo me quiero concentrar en dos megatendencias que me parece son re importantes para lo que estamos haciendo hoy acá. Una es la digitalización, ya hablamos de esto. Una forma de mostrarlo es todo lo que se dijo antes, que el crecimiento de la digitalización, de la producción digital y de los servicios del conocimiento es una tendencia que está avanzando y que no va a parar. Este gráfico que muestra las exportaciones globales de servicios del conocimiento del 2010 al 2021 muestra un crecimiento explosivo. Casi ningún otro sector creció de esta manera. Y si fuéramos 10 años más para atrás, el crecimiento sería todavía más espectacular. Otro aspecto de la digitalización es otra cosa que también se mencionó, que es cómo cambió la forma de trabajar. Si yo venía y les hacía, si hablábamos de esto en 2019, se morían de risa ustedes, imaginando que
a cambiar tanto o si va a haber tal divorcio entre el lugar donde uno vive y el lugar donde uno trabaja. Pero la pandemia nos demostró que esa tendencia se aceleró y es irreversible. Este gráfico muestra, en una encuesta que hizo Gartner, una consultora, es representativa, quiero decir, o sea, no tenemos estos datos para toda la economía global, pero nos da una big picture de cómo ha cambiado esto pre y post pandemia. Antes de la pandemia, 70% del trabajo se hacía in-office, en el lugar. Había un 20% de híbrido y un 10% de trabajo remoto. Hoy, el trabajo presencial full es el 20%, el 19%. El grueso, el 57%, casi el 60%, es híbrido. Unos días en casa, unos días en la oficina. Y otro tanto, el 24%, es completamente remoto. Retengan esto. Voy a volver. Me parece importantísimo que lo tengan claro esto que está acá. Segunda tendencia a la que me voy a referir. Ya dejo digitalización, me paso a crecimiento demográfico. Hoy somos 8.000 millones de personas. En el video institucional decía 7.900. Estamos en ese orden a nivel global. Sabemos más o menos que en 30 años vamos a ser 10.000 millones de personas. Fíjense, las curvitas dicen el grado de certidumbre que tienen estas predicciones, pero grosso modo vamos a andar por ahí. Y lo otro que sabemos, que está ahí atrás a la derecha, es que el crecimiento poblacional va a ser urbano. O sea, va a crecer mucho la población en Argentina y en el mundo y va a ser crecimiento urbano. Entonces, maridemos estas dos tendencias para ver una cosa que me parece que es un mensaje clave que me encantaría que se lleven de esta presentación. La digitalización tiene dos fenómenos. Está el crecimiento global de la economía del conocimiento, eso es una tendencia, pero además generó esto, el divorcio entre casa y laburo. Hay un divorcio, pero es un divorcio, volvamos a esa filmina, que quiero hacer hincapié, no es remoto, es híbrido. ¿Y por qué esto es relevante? ¿Por qué es relevante? Porque el trabajo remoto, si ustedes se fueran de acá pensando, bueno, entendía una cosa importante en Argencon, va a haber trabajo remoto. O sea que puedo laburar en cualquier lado del mundo. Grosso modo, si hay condiciones. Esa sería por ahí una buena noticia para ustedes como individuos, pero sería una muy mala noticia para las empresas y para el país. Porque una cosa que está pasando en Argentina, se refirió el gobernador recién, que lo del monotributo tecnológico, es que uno puede pensar que Argentina se va a desarrollar cada uno en su casa trabajando para afuera, lo cual podría estar bueno, sobre todo los que acceden a ese mercado, porque un conjunto de la economía argentina no accedería a ese mercado. Pero para las empresas en particular y para el país en general sería una catástrofe. Porque la organización que es una empresa es una gran agregación de valor. Es una micro de lo que somos como sociedad. Todos los que estamos acá somos animales. Nos creemos distintos, humanos, somos animales. Lo que nos distingue del resto de las especies no es que caminamos en dos patas, no es que tenemos manos. Es que somos capaces de organizarnos y cooperarnos de una manera asombrosa. Vayan y lean el libro de Harari. Eso es lo que nos hace distintivos como especie humana. Y las empresas, lo mismo que los estados, son estructuras organizativas que generan valor. Aquí vale más que nunca la frase, el todo es mucho más que la suma de las partes. No es lo mismo tener 100 programadores trabajando en su casa que tener 100 programadores en una empresa. Porque esos 100 trabajadores en una empresa generan más valor que individualmente sumados. Y es muy importante esto, ¿por qué? Vuelvo acá, a esto. Lo que va a pasar en el mundo, y tenemos que agarrar este tren, es que va a haber crecimiento económico ligado a la economía del conocimiento, va a pasar en las ciudades y va a ser en las ciudades intermedias. ¿Por qué? Porque producto del crecimiento urbano, va a haber esta migración, producto de que hay
posibilidad de trabajo híbrido, a irnos a ciudades más pequeñas, no a pueblitos de 2 personas, porque ahí difícilmente vaya a haber mucho teletrabajo, porque la gente quiere, por último, interactuar con otros. Entonces esto va a pasar en ciudades intermedias como Córdoba, como Tandil y como muchas otras de la Argentina. Y acá es muy relevante el tema de la interacción público-privada de que tanto hablamos, que es la parte más difícil y por eso se la dejo a mi amigo José. No. Bueno, ¿se escucha? Ahora sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación a Luis, a Sebastián y a las autoridades locales. Voy a retomar un poco lo que mencionaba Luis y tiene que ver con la parte territorial de la economía del conocimiento, ¿sí? Si uno se centra en los procesos de desarrollo que mencionaba Martín, el desarrollo es esencialmente un fenómeno urbano, ¿sí? Si uno mira el PBG global donde ocurre, el 80% ocurre en las ciudades, ¿sí? Más del 50% de la población a nivel mundial se ubica en áreas urbanas, ¿sí? El empleo, sobre todo en los países desarrollados, alrededor del 70%, ¿sí? Se ubica en áreas urbanas. Entonces, el epicentro del desarrollo de la economía del conocimiento son las ciudades, ¿sí? Entonces, digo, ese aterrizaje territorial es bien importante. Ahora, para poner una clave, digamos, de cómo aterriza la economía del conocimiento en las ciudades. Bueno, uno lo que puede hacer es pensar en cómo se hace ese desembarque. Ese desembarque básicamente se hace a través de clústeres, ¿sí? Que son procesos de aglomeración de empresas, de trabajadores, ¿sí? De instituciones del conocimiento. Dependiendo de la distribución territorial, uno puede encontrar en los centros urbanos, por ejemplo, centros de innovación, ¿sí? Que son básicamente la menor unidad, ¿sí? Sobre la cual se desarrolla este tipo de clúster, ¿sí? Básicamente son edificios multipropósitos donde concurren emprendedores, hay empresas que aportan y desarrollan. El segundo formato, ¿sí? Es el distrito tecnológico, ¿sí? Que es una manera habitual en la cual lo que se hace es trabajar sobre una parte del ejido urbano, ¿sí? Que muchas veces fue dejado de lado porque hubo migración de industria, ¿sí? A las regiones periféricas de la ciudad o de hecho hacia otros países, y lo que se hizo es reconvertir todo ese ejido urbano. Entonces, básicamente esta estrategia de cómo desembarcar la economía del conocimiento es revitalizar áreas urbanas. ¿Esto qué implica? Darle acceso a Internet, infraestructura, transporte. Eso es bien importante para poder aterrizar la economía del conocimiento en las ciudades. El otro formato habitual es a través de los campos de innovación, ¿sí? En general son espacios desarrollados a partir de las universidades, ¿sí? Surge de la integración entre universidades y empresas y empiezan a trabajar en campos de innovación. El formato típico de estos son spin-off, proyectos que eran a través de universidades, centros de investigación, que empiezan a adoptar un formato de empresa, ¿sí? Y por último, lo que sería en la distribución territorial, lo que está en un anillo externo, en un área suburbana, son lo que se conoce como los parques y polos tecnológicos, ¿sí? Estos se emparentan mucho, son muy parecidos a todo lo que son los parques industriales tradicionales, ¿sí? Pero acá me detengo 2 segundos para marcar un poco la diferencia, ¿sí? Esto es bien importante marcar cuál es la diferencia con respecto a un parque tradicional y tiene que ver con la infraestructura que se provee, ¿sí? Y el tipo de industrias que se asocian. Tradicionalmente el parque era una política de ordenamiento territorial, ¿sí? En la economía del conocimiento no es solo parte del ordenamiento territorial. Tiene que ver con articular empresas de alta tecnología. ¿Esto cuándo funciona? Cuando se vinculan sectores que se van complementando, tanto a nivel vertical como horizontal. ¿Qué quiere decir? Industrias que pueden articular a través de cadenas de proveedores, ¿sí? O bien sectores que se van complementando en la producción. Y eso es bien importante cuando uno piensa en este tipo de aterrizaje de la economía del conocimiento en las ciudades, ¿sí? ¿Y esto a qué nos lleva a pensar? Básicamente, armar todo lo que son clústeres
se hace a través de Big Push. ¿Qué quiere decir esto? Hay que empujar esa aglomeración, ¿sí? No basta con medidas aisladas. No es que llegue una empresa, después vemos dónde se instala la otra, no. En general, se hace a través de un Big Push fuerte. Y esto requiere la coordinación de un montón de actores, ¿sí? Para desarrollar la economía del conocimiento de la ciudad no existe una receta, ¿sí? Nosotros lo que estuvimos trabajando y venimos trabajando es un relevamiento, ¿sí?, de experiencias internacionales y no existe una sola manera de hacerlo. Ahora bien, ¿cuáles son los principales obstáculos que uno identifica para aterrizar la economía del conocimiento de las ciudades? Básicamente, las ciudades no cuentan con toda la botonera. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen ni todos los recursos, ¿sí?, ni todos los instrumentos para su desarrollo. Y eso nos lleva al segundo obstáculo, que es la coordinación y articulación. Cuando digo articulación y coordinación, estoy hablando de coordinación hacia adentro de las propias ciudades, ¿sí?, porque en definitiva parte del trabajo de los gobiernos locales es movilizar recursos, ¿sí?, sino también la coordinación con los niveles provinciales de gobierno, que es fundamental, y con nación, ¿sí? Entonces, tenés esa coordinación vertical, que es nación, provincias y ciudades, pero también una coordinación fundamental es con el sector privado, ¿sí? Entonces, hay que trabajar toda esa coordinación, básicamente, ¿y eso qué quiere decir o en qué se traduce? En tener capacidad organizativa. ¿Y qué es la capacidad organizativa? Es la capacidad que tienen las ciudades de movilizar los recursos, ¿sí? Entonces, en esa movilización de recursos es necesario articular todo el tiempo entre niveles de gobierno y con el sector privado. Acá lo que le contamos y le presentamos son distintos casos, ¿sí? Tomamos dos casos de Alemania. ¿Por qué tomamos Alemania? Bueno, ustedes saben que es uno de los motores europeos, ¿sí? Los alemanes también entre sus atributos o por qué son conocidos es por la alta productividad que tienen los sectores industriales. Pero no es solo eso por qué elegimos algunos casos de Alemania, sino también porque es un país federal, ¿sí? Lo cual, como Argentina es un país federal y dijimos, bueno, ¿qué se está haciendo a nivel global? ¿Qué lecciones podemos extraer? Por ejemplo, la ciudad de Múnich no es solo conocida por su equipo de fútbol, por el Bayern, sino también por ser un centro altamente calificado con ingenieros automotrices y demás. Entonces, en esa elección que estuvimos como diciendo, bueno, ¿qué estuvieron trabajando en Múnich? Bueno, ¿cómo solucionaron los problemas de coordinación para el desarrollo de nuevos sectores? Bueno, a fines de los 90, el gobierno federal hizo un ejercicio de prospectiva. No fue el único gobierno nacional, sino también Estados Unidos vieron en la biotecnología el futuro, ¿sí? Hay un montón de documentos de distintos estados, tanto en Europa como en Estados Unidos, que veían en el sector de biotecnología un gran potencial. Dijeron, bueno, ¿cómo podemos coordinar la actividad? ¿Cómo podemos llegar al territorio? ¿Sí? Bueno, básicamente armaron un concurso donde las ciudades se tenían que presentar. ¿Cuál era ese atributo fundamental, digamos, para seleccionar la propuesta ganadora y financiar buena parte del proyecto? Que estuviera articulado el sector público, el sector privado, las universidades públicas, privadas, ¿sí? Entonces el Estado Nacional tomó la bandera y empezó a hacer un ejercicio de coordinación. Financió buena parte no solo de la infraestructura, sino también muy importante es, después creó un programa específico para financiar el inicio de nuevos emprendimientos en la zona, ¿sí? Lo que uno ve hoy cuenta con más de 20.000 empleados, prácticamente. Entonces, eso se empezó hace casi 2 décadas, ¿sí? Y se inició en un proceso donde el Estado Nacional hizo el ejercicio de coordinar los distintos niveles de gobierno y también articula con el sector privado. Entonces, se creó el clúster BioM, ¿sí? Este clúster BioM revitalizó toda una parte de la ciudad y fue una de las formas que encontró el gobierno nacional, ¿sí?, de bajar e impulsar en el territorio la economía del conocimiento. El segundo caso es en la ciudad de Dortmund, y este caso es al revés, se inició desde abajo, ¿sí? Cuando se inició desde abajo, ¿por qué? Fue una respuesta a un problema que tenía la ciudad de Dortmund, que también es conocida por su equipo de fútbol, ¿no? Esta ciudad tenía 2 sectores económicos fundamentales. Uno era el carbón y el otro la producción de acero. A fines de los 70, principios de los 80, el sector tanto de carbón como del acero empezó a debilitarse. Entonces veían las autoridades locales, junto con el sector privado, un deterioro
y tenían que tomar medidas. ¿Cómo hicieron? ¿Qué tipos de medidas tomaron? Bueno, armaron un consenso, ¿sí? Este consenso que incluía al gobierno local, al sistema, parte de las instituciones financieras locales, a la Bolsa de Comercio y a las universidades, ¿sí? Armaron un consenso para ver cómo podían transformar la ciudad porque veían que estaban perdiendo empleo. Las empresas de carbón, lo que hicieron, empezaron a migrarse y se fueron a otros territorios, a otras áreas, y la producción de acero no mostraban los niveles de productividad. No solo pasó en Alemania, tuve la oportunidad de vivir un buen tiempo en Inglaterra, y había 2 ciudades que fueron la cuna de la revolución industrial, ¿sí? Y con mucha productividad se trabajaba, por ejemplo, como en Birmingham, y no lograron hacer la transición, ¿sí?, de la migración de todos los sectores industriales a China, ¿sí? No trabajaron con eso los gobiernos locales y, bueno, fue una ciudad que, si bien se va revitalizando, va mucho más lento que en otros casos, ¿sí? Digo, la ciudad es conocida por Peaky Blinders, no sé si alguien ha visto la serie, pero, digamos, esa ciudad es muy característica por eso, porque no tomó a tiempo las medidas necesarias. En cambio, la ciudad de Dortmund empezó a avanzar. ¿Qué hicieron? Crearon 2 instituciones. Primero, un centro de investigación, ¿sí?, obviamente liderado por las universidades, y lo otro, armar un parque tecnológico en las afueras de la ciudad, ¿sí? Obviamente este centro estaba embebido en el parque, ¿sí?, y lo que lograron hacer es atraer fuentes de financiamiento para desarrollar nuevos spin-off, pero además empezaron a atraer todos los sectores industriales de alrededor, empezaron a competir con la ciudad, que era un poco lo que contaba Luis hoy, ¿sí? Empezaron a competir y tratar de traerse las empresas en esos centros. Lograron, ¿qué lograron? Consiguieron muchos recursos para poder hacer investigación aplicada, mucho. Y después lo integraron con el sector productivo. A veces, esto que dice hay que integrar el mundo, las tres patas, hay posiciones que son, o perfiles que son una rara avis, o son muy difíciles de encontrar. Afuera se le suele llamar engagement officer, que es gente que lo que hace es conectar puntas todo el tiempo y trabaja en la articulación de ese sector. ¿Por qué digo que es un perfil raro? Porque es alguien que sabe mucho de ciencia y tecnología, pero tiene muy también desarrollado, un poco haciendo referencia a lo que decía Marcelo, a las capacidades sociales, ¿sí? Entonces, esos perfiles se desarrollan y los buscan todo el tiempo para poder articular. Este caso que les cuento también ocurre, por ejemplo, en Países Bajos, en particular en Ámsterdam, ¿sí? Se crean oficinas para poder vincular estos sectores. Bien, ahora, después hay otros casos también donde lo inicia el sector privado, ¿sí?, a la construcción de este tipo de distritos o clúster o centros de innovación. Por ejemplo, Amazon cuando diseñó su segundo headquarter, ¿sí?, su segunda gran sede, lo que hizo fue decir, bueno, presentó como unos términos del posible impacto que iba a tener su segundo headquarter, ¿sí? Dijo, bueno, yo voy a generar tanto empleo, tanta facturación, tanta guita, los salarios son aproximadamente estos, y lo que hizo fue lanzar una convocatoria. Es decir, tengo todo esto para dar, ¿sí? ¿Quién quiere? ¿A dónde me voy? Obviamente, esos números eran grandes cifras, y lanzaron una convocatoria. ¿Cuáles eran los atributos que se pedían en esa convocatoria? Áreas metropolitanas, cerca del centro de la población, cerca de un aeropuerto, accesos a rutas de transporte masivo, mucho espacio, por supuesto, y fíjense, un listado de universidades. ¿Vos querés que yo vaya, ponga todo esto? Necesito todo esto, y te vas a beneficiar por tanto. Fíjense que en este caso, y por eso insisto, no hay una receta, hay varias. ¿Cómo se inició esto desde el sector privado? Si el sector privado dijo, yo puedo generar todo esto, dice, ¿cuáles son las ofertas que me hacen? Obviamente que siempre hay incentivos fiscales, eso siempre está, pero no es solo eso, sino que a veces hay incentivos fiscales y las empresas se comprometen a financiar programas, tecnicaturas en el ámbito de las universidades, ¿sí? Porque también saben que después les van a servir como recursos. Entonces, no existe una única receta. Y por último, la ciudad de Eindhoven, en Países Bajos. Las anteriores, uno podía ubicar las ciudades. Esta ciudad es conocida por Philips, ¿sí? Philips nace en ese territorio.
Y a pesar de ser una ciudad no tan conocida, es uno de los referentes, ¿sí? O es una de las referencias europeas en lo que es industria high-tech. Entonces, ¿qué hace qué se hace en este municipio? Básicamente hacen muchos programas, ¿sí? Hacen programas para armar startups, para capacitar a las personas y demás. Hay algo que es muy importante en esto, que a veces pasa inadvertido, que es, uno puede tener altos niveles de formación, ingenieros de vanguardia, pero hay algo una habilidad que es muy importante desarrollar, que son las capacidades gerenciales. Hay muchas veces mucho material humano en las universidades, pero hay que desarrollar habilidades gerenciales. Y en eso hay estudios que muestran que en Argentina en particular, muchas veces el capital humano es súper alto en términos de conocimiento, pero le faltan habilidades gerenciales como para pasar muchas veces de la universidad a tener su propia empresa o emprendimiento. Si bien no existe una receta, sí hay dimensiones centrales, ¿sí? Una, para las ciudades tiene que tener una base de conocimiento, ¿sí? ¿Qué son las bases de conocimiento? Básicamente, capital humano. Para resumirlo, tiene sus varias aristas. Y cuando decimos capital humano, no decimos solo gente que tenga su grado o posgrado, doctores y demás. El know-how empresarial es fundamental. ¿Por qué? Porque puedo tener capital humano, pero si yo no logro traducir ideas en algo que genere guita, no llega a ningún lado. Y lo digo así porque es claro eso. Puedo tener ideas, pero eso hay que comercializarlo, ¿sí? Hay que llegar a que se genere un negocio que sea sostenible y crezca, ¿sí? El segundo punto importante son las condiciones industriales y de servicios, ¿sí? Acá voy a pasar muy rápido, pero en las ciudades tiene que haber una base inicial sobre la cual montar este tipo de iniciativas, ¿sí? El tercer elemento clave es la calidad de vida, ¿sí? Y cuando digo calidad de vida me refiero a un montón de cosas. ¿Por qué es importante? Las ciudades, si uno mira por ejemplo Estados Unidos, se pelean por atraer gente formada y capacitada. Y hay un montón de estudios que muestran por qué la gente decide un lugar para vivir, no es solo el salario, ¿sí? Sino esparcimiento, recreación, seguridad, calidad educativa, ¿sí? Entonces, las ciudades lo que trabajan activamente es mejorar la calidad de vida. Y por último, las ciudades se internacionalizan, ¿sí? Es una mirada global. La economía del conocimiento es una mirada global, eso quedó súper claro en las presentaciones anteriores. Fíjense que en esta economía del conocimiento tenemos municipios, provincia, nación, empresas y universidades. Fíjense que intervienen un montón de actores en esto. Los municipios, las provincias y nación obviamente son el Estado, lo cual tiene que coordinarse entre los distintos niveles de gobierno y tiene que existir apoyo. ¿En qué se deberían mirar un poco en detenimiento los municipios? En la movilidad urbana, los regímenes en tasas y contribuciones, brindar espacio territorial para el desarrollo de estas iniciativas. Tienen el manejo del suelo los municipios, entonces, digo, es fundamental eso. Y generar espacios para el esparcimiento y la recreación, ¿sí? Me voy a apurar porque ya vengo pasado. Bien. Ahora bien, todo esto, ¿qué es lo más importante? ¿Genera beneficios o no? Digo, porque en definitiva se hace esto, pasa esto, hay que articular y demás. Ahora, ¿esto genera beneficios para las ciudades? La respuesta es sí. Y ahora les cuento por qué. Lo que hicimos fue un relevamiento de 12 estudios, ¿sí? Publicados en revistas científicas que hacen evaluaciones de impacto, ¿sí? Las evaluaciones de impacto son técnicas cuantitativas, diría que están a la frontera del conocimiento, que lo que hacen es medir el impacto que tienen este tipo de clústeres, ¿sí? O empresas que se aglomeran y se agrupan en el espacio urbano, ¿sí? Sobre diferentes dimensiones. Como para que no haya un sesgo, lo que hicimos fue trabajar con distintos países y regiones, ¿sí? Y miramos los sectores que estaban embebidos adentro. Entonces dijimos, bueno, de estos dos estudios, ¿qué pasa? Y bueno, obviamente tenemos el caso de Argentina, que está el caso de Córdoba. Después los países de la OCDE, Uruguay, Francia, China, Italia, Estados Unidos, Europa, India. Un análisis global que era un metaanálisis, China y Europa. No discriminamos, diría, prácticamente a nadie. Entonces, en eso lo que encontramos es sobre diferentes dimensiones: producción, exportaciones, innovación, empleo y salario.
Lo que ven en gris es porque esa dimensión, ese documento o esos estudios no lo evaluaron, se querían concentrar en distintas variables. Obviamente los que están en verde son los impactos positivos, ¿sí?, sobre la producción, ¿sí?, que es contundente. Hay uno solo que no se encontró evidencia significativa de cambios en la producción. ¿Qué quiere decir esto? No es que cayó la producción, sino que la evidencia, como es tan fino el análisis, no puede afirmar que el aterrizaje a través de estos clústeres haya generado un incremento significativo en la producción, ¿sí? Pero en el resto de los casos siempre encontraron. Obviamente que también aumentan las exportaciones. Hay un gran interés, y por eso hay muchos más estudios sobre la innovación que se mide a través de los patentes industriales. Lo que uno encuentra es que es, primero, lo que más se trata de ver, porque está en la innovación, la generación de valor agregado, y también la posibilidad, digamos, de hacer crecer la economía a lo largo del tiempo de manera sostenida. Y obviamente también hay impactos sociales. ¿Cómo se miden los impactos sociales? Básicamente a través de la generación de empleo y de salarios. ¿Qué se encuentra? Hay un aumento sistemático, persistente en general del empleo y un crecimiento salarial, ¿sí? Ustedes saben muy bien que la economía del conocimiento, además de que esta clusterización, esta aglomeración y esta forma de aterrizar la economía del conocimiento lo impulsa, también hay un diferencial del salario por el tipo de industria. Entonces, todas estas dimensiones, lo que podemos decir es que el beneficio, ¿sí?, es positivo y claramente hay pocas dudas de que llevar este tipo de iniciativas agrega un montón de valor para el espacio urbano, ¿sí? ¿Cómo? Dale. ¿Cuáles son los principales mensajes que tenemos de esta presentación que estamos compartiendo, que hicimos con Martín? Si uno mira las tendencias, las megas tendencias, las ciudades intermedias, ¿sí?, son el escenario del desarrollo futuro, ¿sí? El segundo punto, esto se hace con un big push, ¿sí? Hay que empujar todos juntos, ir articulándolo. Obviamente que la secuencia juega un rol importante. Y obviamente no existe, lo voy a poner así, no existe la fórmula de la Coca-Cola, ¿sí? En esto es, básicamente, no existe una receta, sino hay varias formas de hacerlo, ¿sí? El último punto es, los beneficios económicos y sociales son evidentes, digo. No es posible encontrar estudios que lo que digan es, che, esto no generó o tenemos dudas, ¿sí? Trabajar no solo en este sector, sino a través de la agrupación o aglomeración de empresas high-tech en espacios, ¿sí?, es beneficioso, ¿sí? Y por último, si uno hace un mapeo global, ¿sí?, de los principales centros de generación de conocimiento, ¿sí?, esto ya ocurre. Esto es el ahora. Esto es una foto del 2020. Fíjense, los principales centros están en los países avanzados, están en las ciudades, ¿sí?, muy fuerte en Estados Unidos, muy fuerte en Europa. En Asia, Japón y Corea del Sur tienen la bandera y China viene creciendo fuerte. Hay que mirar con atención India y Medio Oriente, que están haciendo muchos esfuerzos para desarrollar, pero no tienen las capacidades iniciales como por ejemplo Argentina. Es por ahí el camino. Y esto es el ahora. Gracias. Bueno, muy buena presentación. Gracias Martín, José María. Muy interesante poder visualizar casos concretos de impacto social y económico, ¿no?, en el mundo. Bueno, muchas gracias a todo el panel. Tenemos algunas preguntas, las voy a leer, que las recibimos directamente. La primera es para Marcelo, aunque es un tema que también veo que han tocado Martín y José María, y es ¿qué relevancia va a tener el desarrollo de zonas de menos desarrollo poblacional como motor en la industria del conocimiento? Además para ustedes, me parece. Ustedes hablaron más de zonas que yo. Yo creo que el mensaje que nosotros transmitimos, y es un poco la visión que tenemos nosotros, que no es únicamente nosotros, sino muchas otras personas que están analizando esto, es que
Marcelo es uno de los grandes defensores de las empresas. Marcelo siempre, a mí me marcó mucho cuando yo estaba trabajando en un tema de exportación. Marcelo decía, queremos que aumenten las exportaciones, pero tenemos caída de empresas exportadoras y las que exportan son las empresas. Acá pasa algo parecido, el desarrollo más amplio. El desarrollo económico lo hacen las empresas. O sea, no estoy haciendo un mensaje mundo privado. Quiero decir, el vector por donde transita el desarrollo económico, el lugar son las empresas. Entonces, porque, insisto en este punto, en las empresas, la interacción humana, o sea, no es lo mismo, de la interacción humana salen ideas, salen entusiasmo, proyectos, no con gente aislada, conectada por internet. Entonces, esto, sumado a la tendencia global de que el crecimiento demográfico va a darse en centros urbanos, nos hace pensar, y además esto que mostró la pandemia, la pospandemia con mucha claridad, que es que estábamos chochos de no tener que ir todos los días a trabajar, pero en un momento nos aburrimos de estar sentados en casa con los chicos saltándonos encima y queríamos ir a trabajar para buscar esa interacción humana, nos hace pensar que efectivamente va a poder haber casos de gente que se va a vivir a un sector muy regional, campestre, bucólico, pero el show va a pasar por la ciudad. Y creo que va a pasar sobre todo por las ciudades que hoy son intermedias. O sea, ahí es donde estamos viendo el locus del desarrollo económico futuro. Y por eso también insistimos en la imagen final que mostró José en la presentación nuestra del mundo, los centros urbanos. Esto ya está pasando. Es un tren que no tenemos que dejar pasar. Es muy importante. Y esto requiere, como dijo, creo que es un mensaje que recorría toda la mesa, a la presentación de Sebastián y la del gobernador. Esto no se hace sin una interacción público y privada y de los centros de tecnología, universidades. Y esto lo tenemos que hacer. ¿Puedo completar un poco lo que dice Martín? Coincido absolutamente en que el futuro es de las ciudades intermedias. Hay un montón de datos sociológicos que demuestran el mejor ambiente de las ciudades intermedias. Hay un trabajo que yo mencioné rápidamente en mi presentación de la WIPO, la World Intellectual Property Organization, la organización mundial que regula la propiedad intelectual, que dice que en realidad la nueva globalización en el mundo no es una globalización organizada por los países, sino que es una globalización subnacional, que está activada por las regiones. Y que en realidad las regiones están vinculándose en el mundo entre sí conforme sus perfiles. Y que encuentran más complementariedad con regiones complementarias en otros países del mundo, incluso probablemente más que en sus propios países. Y hay regiones que se vinculan más con otros países que con sus propios países. Y pone ejemplos paradigmáticos. Dice, Silicon Valley está más vinculado con la economía asiática que con la economía americana. De modo que yo creo que hay un espacio muy relevante para las regiones, y dentro de las regiones hay liderazgos de las ciudades intermedias. Ahora, a mí me parece que, y es lo que traté yo de decir en mi presentación, que lo que hay que redefinir es el rol de la ciudad. Porque cuando yo digo el fin del poder, como dice Moisés Naim, lo que no se puede hacer más es imponer. Yo tomo una decisión, la regulo, una ley de una legislatura, una ordenanza municipal, y listo. Olvídate, se te escapa por el costado del mercado la revolución tecnológica o se te va por telecommuting la gente sin mudarse a otro lado. De modo que yo creo que hay un nuevo rol de la ciudad, que es de ser el organizador de ese ecosistema. Yo hablé mucho de ecosistemas. A mí me parece que ahí hay una tarea incluso más horizontal que vertical, en la cual obviamente es un activador, pero a través de la prestación de servicios, de generación de bienes públicos, más que de imposición. Yo creo que ahí hay un cambio de concepción para que la ciudad se transforme en un actor de esos ecosistemas. Y eso es más fácil que lo haga una ciudad intermedia que una ciudad grande, claramente. De modo que me parece que hay una oportunidad, depende de lo que se haga. Sí, José María. Sí, comparto plenamente. Creo
creo que hay dos cosas por mirar, ¿no? Las grandes metrópolis, los grandes centros urbanos van a seguir existiendo, ¿sí? La oportunidad está por las ciudades intermedias, pero lo interesante por ahí de las áreas, digamos, las grandes ciudades, las megalópolis, ¿sí? Lo que uno ve es que siguen conservando la parte de innovación, ¿sí? La parte de innovación no se puede descentralizar, en general trabajan, digamos, en el mismo espacio, ¿sí? Las ciudades intermedias, ¿sí? En esa cadena de agregar valor o de dónde trabajo, digo, me parece que, como decía Marcelo, reconfigurar el rol que van a tener como organizadores dentro de ese ecosistema es fundamental. Sí, lo que uno observa de manera persistente es que el centro de innovación es la gran metrópolis, ¿sí? Por acceso. Es básicamente por eso acceso a capital humano, sobre todo que es el corazón digamos, de este sector, ¿sí? Pero las ciudades intermedias, digamos, es donde la velocidad de crecimiento parece que va a ser más fuerte, es por ahí. Si uno mira la tasa de crecimiento que van a tener, parece que es bastante claro que van a ser las ciudades intermedias. Fantástico. La segunda pregunta es para todo el panel, es muy interesante. Dice, ¿qué piensan del rol de la economía del conocimiento ante los desafíos que tenemos como humanidad, tales como el cambio climático? ¿Piensan que hay algunas iniciativas en el país que se puedan compartir? Empiezo. Luis, adelante. Bueno, algunos de los miembros de Argencom tenemos un grupo de interés que se llama transhumanismo y nos reunimos para charlar de estos temas. Y sí, evidentemente la economía del conocimiento, la economía digital, el momento que estamos viviendo nos lleva hacia un nuevo lugar que nadie sabe bien cómo va a ser. Es decir, estamos enfrentando una evolución que en lo económico, en lo social, etcétera, está clara, pero cuyas consecuencias ulteriores en la educación, en las relaciones, en la demografía, en las relaciones políticas, en los derechos humanos, es decir, todo esto está caminando hacia un lugar donde nadie tiene claro cómo es la foto final. Es decir, acá no hay un modelo de desarrollo claro que va a concluir en alguna construcción. No, esto se está haciendo y mientras se está haciendo vamos viendo qué pasa. Bueno, el chat GTP del otro, bueno, es una clara evidencia de que nos están pasando cosas que estamos procesando, pero que todavía no sabemos bien qué resultado va a tener de ello. Es una aceleración, lo dijo muy bien Marcelo, es decir, están ocurriendo muchas cosas juntas, tantas cosas como nunca la humanidad enfrentó. Es decir, esa velocidad y esa multiplicidad de cambios nos enfrentan a algo que realmente no sabemos y que, comparto lo que se dice, es muy difícil regular, es muy difícil legislar sobre esto, porque no se puede concebir siquiera. Así que no hay una respuesta para esto, nosotros no lo tenemos. En el grupo nos pasamos información, nos contamos casos. El otro día un abogado decía, un auto automático choca a una persona. ¿A quién se le tiene que hacer el juicio? ¿Es al constructor del auto? Es decir, hay preguntas, miles de preguntas que no sabemos ni siquiera cómo responder. Se nos ha movido el mundo. Así que no hay una respuesta. Yo no podría dar una respuesta y me parece que estamos todos un poco perplejos porque estamos tomando conciencia de ese mundo que vamos a vivir, que van a vivir con seguridad mis nietos, con total seguridad, y que no sabemos cómo va a ser. Muy bien. ¿Estamos? ¿Ninguna pregunta más? No, agrego, porque era para todo el panel. Sí. A mí me parece que hay una estrecha vinculación entre la economía del conocimiento y la sustentabilidad. Lo primero que diría es, sin economía del conocimiento es mucho menos sencillo medir los problemas ambientales. Sabemos mucho de los problemas ambientales gracias a la economía del conocimiento que nos permite detectar, por lo tanto diagnosticamos más fácil. Segundo, la economía del conocimiento genera una enorme revolución hacia donde los consumidores estamos demandando. El ejemplo de los autos eléctricos es una respuesta clara y es la revolución de la economía del conocimiento. Ahora, lo tercero es esto.
Insisto en mi visión, que no sé si es la de Argencon, y si la visión mía no es la de Argencon, Argencon estará equivocado. Claro, no me invitarán a Mendoza. Mi visión es que la economía del conocimiento es mucho más que lo que usualmente decimos que es. Entonces, yo creo que hay grandes tendencias en el mundo hoy. Una es la irrupción de las exigencias de calidad, estándares, normas, requisitos, normas sanitarias, ambientales, de seguridad, de performance de las compañías, compliance. Bueno, eso también es economía del conocimiento. Si yo puedo certificar estándares, lo hago en base a la economía del conocimiento, y es porque además la economía del conocimiento me permite organizar los factores de modo de cumplir estándares y certificarlos. De modo que a mí me parece que yo creo honestamente, yo soy un optimista en términos de la evolución tecnológica. Todo el mundo está desesperado por las fake news y los fake videos. Y bueno, tengo un amigo en Cataluña que ha fundado una empresa que se dedica a generar el antídoto. Tienen ya un software y trabajan con blockchain que te permite automáticamente detectar qué video es falso y qué video es genuino. Entonces vos mirás la foto del Papa con la campera blanca y automáticamente te identifica. La tecnología te va a generar. Lo que pasa es que la noticia siempre es la mala noticia. Pero el antídoto viene casi en paralelo y ninguna evolución es libre de costos, somos seres humanos. De modo que a mí me parece que la evolución de la economía del conocimiento genera una enorme cantidad de instrumentos y de auxilio para trabajar en favor de la sustentabilidad, que es el planteo de la pregunta. Muy bien, estoy de acuerdo. Bueno, me invitarán a Mendoza. Estoy de acuerdo. Bueno, no tenemos más preguntas. De nuevo, gracias Martín, Marcelo, José María, Luis, por compartir su conocimiento, tan importante para desarrollar también la economía del conocimiento. Gracias Argencon por invitarme a participar en este panel. Y bueno, los invitamos a continuar con la agenda y a disfrutar de este evento que es el conocimiento, la más regional de las economías. Muchas gracias por atender este panel.